Bueno, yo te invito a que vayas a la palabra, a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 13. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses que aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Dónde se sentó Elías? Debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿A dónde llegó después Elías? A Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Tremenda la palabra del Señor. Elías era uno de los más grandes profetas que vivió, y vivió en uno de los periodos más difíciles de la historia de Israel. Y en esta ocasión encontramos aquí a un Elías que seguramente sería el momento más duro, el momento más bajo de su vida. ¿Quién podría decir que venía de experimentar una gran victoria? Elías había tenido una demostración poderosa del poder de Dios en contra de los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Eso lo leemos un capítulo anterior, en el capítulo 18, y allí encontramos esta historia donde en el Monte de Carmelo hubo un duelo entre los 400 profetas de Baal contra Elías. 450 hombres contra uno solo. Pero claro, Elías no estaba solo. Dios estaba con Elías. Amén. Y prepararon los altares y cada uno tenía que orar a su Dios. Y cualquier Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el único Dios verdadero.
Los profetas de Baal, a pesar de todos los intentos para que se manifestara su Dios, nada sucedió. Invocaron su nombre desde la mañana hasta el mediodía, pero no tuvieron respuesta de su Dios. Se hacían incluso cortes en sus cuerpos para que chorrearan sangre y lo echaban también sobre el altar. Y dice la palabra que nada sucedió. Elías comenzó a burlarse de ellos y comenzó a decirle: ¿dónde está ahora tu Dios? Grita más fuerte. A lo mejor tu Dios se ha quedado dormido. Obviamente, su Dios no se manifestó. Y cuando le toca el turno a Elías, vemos que él lo prepara todo, prepara el altar, coge el buey. Incluso se atreve a decir: vamos a echar agua sobre la zanja, sobre el sacrificio. Elías estaba que se salía de su cuerpo. Elías estaba dándolo todo de sí. Y dice que cuando Elías comienza a orar, dice que cayó fuego del cielo, a tal punto que incluso las aguas se secó y todo se quemó. Y vemos como en ese momento todo el pueblo se postra y comenzó a decir: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hubo un gran avivamiento. El pueblo comenzó a proclamar que Jehová es el Dios. Este acontecimiento fue una gran victoria, donde la gente destruyó los altares, los ídolos y a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal. Pero cuando el rey acá le comenta a Jezabel, su esposa, lo que había ocurrido, ella pronuncia una sentencia sobre Elías y envía a un mensajero para decirle: Elías, dile a Elías que para el día siguiente, a la misma hora, su cabeza la voy a tener yo. Es decir, voy a matarte. Elías, cuando escuchó esas palabras, dice la palabra que él huyó al desierto. ¿Elías había tenido un día duro? Pues sí. Había estado en el monte Carmelo. Había visto bajar la gloria del Señor. Había orado para que fuego del cielo bajara y quemara el sacrificio. Más adelante vemos como también Elías ora para que lluvia cayera del cielo y cesara la sequía que por tanto tiempo había oprimido al pueblo. Y me imagino que después de una jornada tan intensa, Elías estaba totalmente exhausto, totalmente cansado, porque había estado batallando y luchando en contra de sus enemigos. Y es ahí en ese momento de su debilidad, es ahí en ese momento de su cansancio, cuando él recibe esa noticia, cuando él recibe esa sentencia en contra suya. Y dice que él huye al desierto y tras un día de camino, él se sentó debajo de un enebro. Elías se encontraba debajo de un enebro. Y ahí él pronuncia estas palabras: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Bajo el enebro, Elías estaba agotado. Bajo el enebro, Elías estaba cansado emocionalmente. Elías estaba deprimido mentalmente, desesperado espiritualmente. El deseo de pelear había desaparecido del profeta Elías. Estaba listo para rendirse y ceder. Ahí estaba Elías con su depresión, expresando su dolor debajo del enebro, hasta, dice la palabra, hasta quedarse dormido. Pero ¿sabes? Y esto me encanta. Dios no lo iba a desamparar. Dios no se rindió con Elías. Aun cuando Elías quería rendirse consigo mismo,
Dios fue fiel, porque Dios es fiel. Y yo no sé si tú te sientas identificado como Elías, que te puedas estar debajo de ese enebro, que puedas estar bajo tu desesperación, bajo tu depresión. Si te puedes encontrar como Él, cansado de vivir, incluso le hayas expresado al Señor, Señor, llévame, porque no aguanto más, porque ya no puedo más. Pero hoy quiero decirte que igual que Dios no desamparó a Elías, Dios tampoco te va a desamparar. Dios tampoco te va a dejar. Dios tampoco se va a rendir contigo. Y Dios manda un ángel a Elías y le dice que se levante y que coma y que beba agua. Y una vez que Elías comió y bebió, de nuevo se quedó dormido. Y vemos como Dios le deja dormir. Aquí vemos lo bueno y lo amoroso que es Dios y lo comprensivo que es Dios con sus hijos. Cuando está viviendo esos momentos de tristeza, de dolor, de desesperación. Dios sabía que necesitaba descanso. Dios sabía que necesitaba reponerse. Y para eso muchas veces necesitamos descansar mentalmente, físicamente, emocionalmente. Necesitamos comer, porque el alimento es necesario para nuestras vidas. Necesitamos reponernos. Y Dios lo sabía. Dios no le dijo, no le recriminó. ¿Qué haces, Elías? ¿Cómo puedes estar en esa condición? ¿Acaso no te acuerdas que hace pocos días tú has orado y yo he derramado fuego? Tú has orado y agua ha descendido del cielo. ¿No te das cuenta que yo soy el mismo Dios? Dios no le recriminó. Dios simplemente le dio pan y le dio agua. Y le dejó descansar. Porque sabía que su hijo necesitaba en ese momento ese reposo y ese cansancio, tenía que reponerse. Pero de nuevo dice la palabra que vuelve el ángel. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le toca diciendo, levántate y come. Pero aquí dice algo más. Le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate y come, porque el largo camino te resta. Es decir, yo no he terminado contigo, Elías. Yo tengo todavía planes contigo, Elías. Por eso tienes que comer, te tienes que fortalecer y tienes que volver otra vez a caminar. Dios mantuvo a Elías durante un tiempo en ese enebro. Pero llega un momento en que Dios le dice, hey, ahora come, fortalécete y comienza a caminar, porque el largo camino te resta, porque mi propósito contigo todavía no ha terminado. Y Elías dice que se levanta y comienza su camino 40 días y 40 noches. Caminó por el desierto hasta llegar a Oreb, el monte de Dios. Elías necesitaba escuchar la voz de Dios. Pero para poder oír su voz, necesitaba estar en una condición espiritual adecuada. Para poder escuchar ese silbo apacible, Elías tenía que estar en una condición espiritual adecuada. Dios sabía que en la condición que se encontraba Elías debajo del enebro, no iba a poder escuchar la voz de Dios de la manera tan profunda como él quería revelarse a él. Y hasta que Elías no dejara de sentir pena por sí mismo, hasta que Elías no descansara su mente y su espíritu, no iba a estar preparado para escuchar ese silbo apacible y delicado. Pero ahora Elías había sido obediente, porque aún en medio de su desesperación, aún en medio de cómo él se encontraba, Elías obedeció cuando le dijo el ángel, come y bebe. Y él obedeció cuando le dijo, come y bebe. Y levántate,
porque largo camino te resta. Él obedeció a la palabra de Dios. Y Elías, una vez que estaba fortalecido, comenzó rumbo al monte Oreb, donde escucharía la voz de Dios. Cuando Elías obedeció la palabra de Dios, sus emociones cambiaron. Cuando Elías obedeció la palabra de Dios, sus emociones cambiaron. Del enebro al monte de Dios. Y ahora encontramos a Elías en el monte Oreb. Ese monte de Dios, el cual nos habla de oración, nos habla de búsqueda de Dios. Es el lugar donde Dios se revela, el lugar donde Dios se encuentra con sus hijos. Es ahí también donde Moisés tuvo esa revelación de Dios con su vida. En ese monte es a donde Dios nos quiere tener. Y Elías caminó por 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Oreb. Y una vez estando allí, sabemos que se mete en una cueva, pasa allí la noche, pero de nuevo Dios le habla a su vida y le dice, sal afuera de la cueva. Y es allí, una vez que él está en ese momento, dice que aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, dice que cubre su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Y Dios comenzó a hablar con Elías. Dios comenzó a capacitar a Elías para que se levantara y continuara con su ministerio. Y comenzó a decirle, tienes que ungir a reyes, tienes que ungir a profetas. Todavía tienes una gran tarea por delante que hacer. Y conocemos la historia, como Elías retoma su fuerza y comienza de nuevo a ejercer el ministerio, el llamado de Dios con su vida. ¿Y qué os quiero decir con esto, iglesia? Del enebro al monte de Dios. Porque quizás hoy tú o yo nos podamos identificar con Elías. Quizás te encuentres debajo del enebro. Quizás te encuentres en tu desesperación. Quizás estés abatido. Quizás estés sin fuerza. Quizás estés decepcionado. Sin ganas de vivir. Pero hoy quiero decirte que si te encuentras debajo del enebro, déjate alimentar por Dios. Amén. Déjate alimentar por Dios. Descansa tu mente, recobra fuerza y comienza a atravesar tu desierto para encontrarte con Dios en el monte Oreb. Pero deja que Dios te alimente. No lo rechace. Elías no rechazó cuando el ángel se le apareció y le dijo, come, Elías. Él obedeció y comió esas tortas, bebió ese agua, que de nuevo hizo que su cuerpo se fortaleciera. Se volvió a dormir porque necesitaba más tiempo para descansar su mente. Pero llegó un momento en que cuando él escuchó la voz de Dios, a decirle, levántate, porque camino te resta. Él obedeció y comenzó su travesía hasta llegar al monte de Dios, porque él necesitaba de nuevo escuchar la voz de Dios revelándose a su vida. Por eso hoy quiero decirte que si te encuentras en ese enebro, debajo del enebro, con tus frustraciones, con tus miedos, con tus temores, si te encuentras aún diciéndole como Elías, ¿por qué estoy aquí?
Llévame, llévame Dios, quiero estar ya contigo, llévame. No tengo más ganas de luchar. Estoy ya harto, cansado, frustrado. Si te encuentras en ese estado, déjate alimentar por Dios. Déjate alimentar por Dios. Recibe de su palabra, lee esa palabra. Medítala, descansa tu mente. Tómate tiempo para descansar en tu casa. Reflexiona en las palabras, pero ve alimentándote de Dios. Y ve siendo obediente a lo que Dios te vaya diciendo en el día a día. Y cuando te encuentres fortalecido, Dios te va a hablar de una manera especial. Porque Elías en ese momento de su frustración no estaba capacitado para escuchar lo que Dios le quería decir. Y muchas veces cuando estamos en medio de nuestra frustración, en medio de nuestra desesperación, muy difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios. Porque estamos escuchando más nuestras voces, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros por qué. Por eso Dios, que tanto nos ama, que tan bueno es Él, que tan bondadoso es nuestro Dios, que Él hace un parón y te mira y no te va a recriminar, porque Él conoce tu vida, Él conoce tu corazón, Él sabe que tú lo amas, pero te da un descanso. Pero aprovecha ese tiempo para alimentarte, para descansar tu mente, para estar con Dios. Y cuando estés fortalecido, ve a buscar a ese Dios que se revele a tu vida y puedas escuchar ese siervo apacible hablándote a tu corazón. Elías, después que se fortaleció, tuvo que caminar 40 días y 40 noches por el desierto hasta llegar al monte de Oreb, donde Dios se reveló en ese siervo apacible y delicado. Y quiero decirte una cosa de parte de Dios. El enebro no es tu lugar. El enebro no es tu lugar. Escúchame bien, el enebro no es tu lugar. Tu causa no está perdida. Dios todavía tiene planes contigo. Tú todavía tienes una gran tarea por delante que hacer. Por eso levántate en el nombre de Jesús y fortalécete. Porque el enebro no es tu lugar. El enebro no era el lugar de Elías. Pero Dios aún en su bondad y en su misericordia le dejó reposar y que se fortaleciera. Pero después le dijo, levántate y comienza porque largo camino te resta. El enebro no es nuestro lugar. Tu lugar no es el lugar de desesperación, de queja, de frustración. Ese no es el lugar tuyo. Ese no es el lugar de un hijo de Dios. Nos tenemos que levantar. Y tenemos que fortalecernos en el nombre de Jesús y seguir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Seguir con el llamado que Dios ha puesto un día en nuestro corazón. Seguir hacia adelante, hacia el propósito de Dios con nuestras vidas y con esta iglesia. Por eso no te quedes en tu queja, no te quedes en tus miedos, no te quedes en solamente decir estoy agotado, estoy cansado, nadie me comprende, nadie me entiende. Iglesia, nos tenemos que levantar. Nos tenemos que fortalecer y acudir al monte Oreb, donde puedas escuchar la voz de Dios, donde puedas encontrarte con Dios, donde puedas recibir ese siervo apacible de Dios, hablando personalmente a tu vida y a tu corazón. Cuando Elías escuchó esa voz, de momento reconoció que era Dios. Dios no estaba en los truenos, Dios no estaba en los terremotos, Dios no estaba en el fuego. Y Dios se puede mover de muchas maneras y hablar de muchas maneras. En Hechos vemos cómo Dios estaba en ese viento recio, pero en ese momento Dios no estaba ahí.
Pero lo maravilloso de todo es que ya Elías estaba totalmente sensible a Dios. Elías estaba ya preparado para que Dios pudiera hablar a su vida y a responderle. Porque seguramente que en ese 40 días y 40 noches de camino por el desierto, Dios siguió tratando con su vida. Y nos tenemos que dejar tratar por Dios. Sé que duele, pero nos tenemos que dejar tratar por Dios. Y no podemos dejarnos caer en ese enebro y morirnos ahí. Porque eso no es tu lugar. Nuestro lugar no es la muerte, sino la vida. Y Dios nos llama a levantarnos de ese enebro, a salir de ese enebro. Y ahí a ese monte de Dios, para que Él pueda hablar a nuestras vidas y revelarse como el gran yo soy. Amén. Iglesia, prepárate para escuchar la voz de Dios, ese silbo apacible y delicado. El enemigo en muchas ocasiones, y con esto quiero terminar, ha intentado por todos los medios que nos quedemos ahí, en el enebro, mirando pues nuestras preocupaciones, mirando la desesperación, mirando el que no se soluciona este problema, esta situación en mi hogar. Y comenzamos a la mente a dar mucha vuelta, mucha desesperación. Y el enemigo se aprovecha. Yo creo que el mayor enemigo de Elías no eran los enemigos externos, sino el enemigo interno de su soledad. Y muchas veces nuestros mayores enemigos somos nosotros mismos. Muchas veces somos capaces de, en el nombre de Jesús, reprender los demonios, batallar con cosas que vienen a la vida, pero muchas veces no es tan difícil batallar con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestras preguntas, con las cosas que no entendemos. Y es ahí donde Elías estaba, en ese enebro, deseando la muerte, porque no era mejor que sus padres. Y muchas veces nos vamos a encontrar así, o te estás encontrando en ese enebro. Una vez más te digo, déjate alimentar por Dios. Amén. Él no te va a señalar, porque Él es amor. Él no te va a condenar, porque sabe, Él conoce tu corazón y sabe que le amas. Y sabes que le sirves. Y sabes que estás ahí. Él conocía a Elías. Wow, Elías, que batalló en un tiempo donde su pueblo estaba corrupto, donde se enfrentó acá a Jezabel, pero no pudo enfrentarse con sus propios miedos y soledad, y Dios lo sabía, y simplemente en su amor le dio esa torta, le dio ese agua y dice, anda, vamos a dejarle que duerma otro poco más. Vamos a dejarle que duerma otro poco más. Porque necesitamos nuestro tiempo de trato con el Señor. Él sabe que somos débiles y necesitamos nuestro tiempo. No te condenes por eso. Descansa en Dios, pero aliméntate. Ve superándolo poco a poco, día tras día. Ve superando eso que te está deteniendo, que te está agobiando, que te está dejando estar en ese enebro, debajo del enebro. Ve avanzando. Duerme otro poquito más si es necesario. Pero cuando venga otra vez el Señor para ofrecerte otra torta y otro poco de agua, cómelo, recíbelo. Y cuando te diga, hey, levántate,
Levántate, porque camino te resta. Obedece a Dios y comienza en fe a caminar. Comienza a caminar y deja que Dios te lleve a ese lugar, a ese monte, donde Dios quiere revelarse con tu vida y mostrar lo que quiere hacer contigo. Y dejar que ese silbo apacible hable a tu corazón. Ese silbo apacible que no se compara con nada. Porque es algo que llega a lo más profundo de nuestro ser. Llega a lo más profundo de nuestro corazón. Y hace que las cosas cambien. Porque Dios tiene propósito contigo. Amén. Por eso te quiero decir en esta hora: levántate de tu enebro. Levántate de tu lugar y comienza a caminar a ese monte y encuéntrate con Dios. Encuéntrate con Dios, porque Dios quiere hablar a tu vida, porque Dios tiene propósito. Dios le dijo a Elías: hey, todavía no ha terminado. Tienes que ungir a reyes, tienes que ungir a profetas. Todavía no he terminado contigo. Y Dios no ha terminado contigo, iglesia. Dios tiene propósito con cada uno de los que estamos aquí. Dios tiene propósito con esta iglesia. Dios tiene propósito en tu ministerio. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene más y más para ti. Por eso necesita verte fortalecido. Él te va a ministrar, Él te va a dar su comida, Él te va a dar su bebida. Come, bebe, aliméntate, fortalécete. Y dile: Señor, heme aquí. Necesito escuchar tu voz. Estoy ya preparado para escuchar tu voz. Y Dios va a hablarte. Dios va a hablarte. Y vas a escuchar la voz de Dios quizás como nunca antes. Y vas a entender muchas cosas que antes no entendía. Y vas a comenzar a hacer grandes cosas. Porque Dios tiene propósito contigo y con esta iglesia. Amén. Por eso, iglesia, prepárate para escuchar la voz de Dios. Ese silbo apacible y delicado. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Señor, te damos las gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios bueno, mi Dios, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y perfecto. Señor, en esta hora oro, Señor, para que tú nos ayudes. Señor, sabemos que el enebro no es nuestro lugar. Sabemos, Señor, que nuestra causa no está perdida. Sabemos que tú tienes planes, Señor, con nosotros, con tu iglesia. Por eso ahora, Señor, en el nombre de Jesús te pido, Señor, tú que conoces, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún aquellos que no puedan escuchar, Señor. Tú sabes su condición, tú sabes cómo se encuentra. Señor, aliméntalo ahora en el nombre de Jesús. Llévale, Señor, ese pan. Llévale, Señor, esa bebida, ese agua fresca. Oh, Señor, que ellos se dejen, Señor, cuidar por ti. Que se dejen mimar por ti, Señor. Que se fortalezca. Que fortalezca su alma, fortalezca su espíritu, fortalezca su mente. Oh, Señor, y se levante, Señor, fortalecido. Se levante fortalecido a tal punto que pueda caminar, Señor, como caminó Elías 40 días y 40 noches a través del desierto para llegar a Oreb, a ese monte donde tú le ibas a hablar, donde tú le ibas, Señor, a poner, Señor, palabra a su vida, Señor, y a su ministerio, donde tú le ibas a capacitar, Señor. Señor, fortalécelo, Señor, para que en ese trayecto, Señor, de ese desierto, Señor, ellos vayan viviendo en victoria. Ellos puedan pasar ese desierto en victoria, Señor, y puedan llegar a ese monte donde tú estás, Señor. En ese monte de intimidad, de cercanía, donde
tú puedas hablar a tu pueblo, donde tú puedas hablar a tus hijos, Señor. Y ellos puedan escuchar, mi Dios. Ellos puedan oír, Señor, ese silbo apacible y delicado. Oh, Ramamashia Makai, hablando a sus vidas y a sus corazones, Señor. Hablando a sus vidas y sus corazones, Señor. Aleluya. Oh, Ramasala Barakara, Barabara, Barakai. Ese silbo apacible y delicado, Señor. Sigue orando ahí al Señor. Sigue orando unos minutos más, nada más. Sigue diciéndole, Señor, ayúdame. Ayúdame. Si quizás lleva tiempos atado en depresión, atado en preguntas que no tienen respuesta. Quizás lleva tiempo cansado, declarando nadie me comprende. Estoy agobiado, Señor, quítame la vida. Echa fuera ahora esas palabras. Echa fuera ahora esas palabras de tu vida. Porque Dios lo que quiere para ti es bueno. Quita esas palabras que te atan. Échala fuera en el nombre de Jesús. Y comienza a decirle al Señor, dame de tu pan. Quiero beber de tu agua. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Fortaléceme, Señor. Y dame esa fuerza como la del búfalo. Y Dios te va a poner alas como la del águila. Aleluya. Oh, Ramamá y Sarabai. Salabarakita Hamasai.